Hola, buenas noches. Bien, va a dar inicio la siguiente semana, esta que comprende entre el 16 de septiembre y el 22, y vamos a explorar los temas. Bueno, el tema general se llama Origen y panorama histórico de la música académica occidental. Bien, dentro de los subtemas tenemos varios subtemas, pero todos confluyen en un, digamos, eje, que es el de dar a conocer, que se enteren del largo proceso que vivió la civilización humana para lograr un sistema de escritura musical. Es decir, no solamente la exploración de la voz y quizá hasta de los instrumentos, sino de este logro que ha permitido que mucha de la música que posteriormente fue hecha no se perdiera. Es decir, el lograr escribir en un documento, hoy lo denominamos partitura, parte de esta historia. El tema se llama Origen y panorama histórico de la música académica occidental. Una situación muy interesante es que quien diseñó el programa está a la vanguardia de los términos. Teníamos una pequeña discusión en clase o exposición en clase de mi parte, en la que les comentaba acerca de esta confusión social que existe en torno a definir a la música que se hace, a la música de concierto, a la música en la que hay una serie de procesos con pretensiones académicas que se le conoce o se le mal conoce como música clásica, y especificamos por qué o discriminamos por qué. Y aquí el tema ya lo tiene claro, ¿no? Origen y panorama histórico de la música académica occidental. Bien, el largo proceso que vive la civilización para lograr lo que hoy conocemos como partitura fueron siglos. Y desde los albores de la civilización, que el ser humano hacía música, y se vivieron muchos intentos. Si uno hace una revisión histórica, tanto en Grecia como en Roma, y en todas las grandes civilizaciones se hicieron, digamos que, estrategias que permitían de alguna manera dar inicio a este largo proceso por documentar la música. Los logros fueron muy limitados, tan limitados que no tenemos manera de decir la música que se hacía en Grecia era así, con precisión. Tenemos nociones o acercamientos o intuiciones, pero no precisiones. Pero el clero católico, o al interior del clero católico, se dio un gran fenómeno, primero ligado a la religión y posteriormente esta impactó en otras áreas de la sociedad, de la civilización, y hasta lo que hoy tenemos, ¿no? Que toda la música que se realiza está, por fortuna, ya documentada en lo que hoy conocemos como una partitura, pero la partitura, digamos que es la coronación de un largo proceso histórico que costó muchísimos esfuerzos y de muchísimas fuentes y personas, ¿no? Como propuesta para el abordaje de este tema, hay un documental. El documental viene en la plataforma, de hecho hago una revisión. Aquí tenemos la semana, aquí está el nombre del tema, aquí están las metas y competencias que pretendemos lograr, conocer los primeros esfuerzos por crear música. Los primeros esfuerzos fueron eso, unos primeros esfuerzos. De hecho hay cosas muy limitadas, ¿no? Lo que hoy tenemos como grandes extensiones o producciones sonoras, en sus inicios no fue así, fueron pequeños pedazos que poco a poco fueron dando forma o se le fueron dando forma, y con el tiempo se logró identificar la escritura musical, ¿no? Pero tal y como la conocemos hoy no es así, fue un largo proceso. Y en este documental que propongo vamos a conocer estos orígenes, estas primeras nociones de la escritura, por qué se llevaron a cabo. De hecho, hay un experimento muy interesante que de alguna manera pudiese convertirse como el pretexto. Y uno de estos es que la única manera de transmitir los productos sonoros o la música a las siguientes generaciones era a través de la intuición y la memoria.
pero la memoria musical pues falla. De hecho, van a poder ustedes ver en el documental un experimento en el que niños de uno de los mejores coros del mundo les dicen una melodía, se las cantan y ese a su vez se la tendrá que decir a otro y a otro y a otro, y conforme pasan de voz en voz o de boca en boca, lo último que se tiene es totalmente una situación distinta a la primera propuesta, lo que habla de la desconfianza que tendríamos de la memoria de este tipo, de una memoria inmediata que solamente con la escritura musical hemos podido salvar, ¿no? De hecho, hay muchos ejemplos. En la clase veíamos uno que nos es familiar, el del himno nacional mexicano. El himno nacional mexicano tiene uno o varios pedazos que implican una gran dificultad para transmitirlos en tradición oral, y si no estuviese escrito esa parte, pues seguramente ya le hubiésemos cambiado la entonación, ¿no? La identificación de cantos litúrgicos, que es como nace la escritura musical, y de toda esta revisión que vamos a tener, es decir, estos temas que van a revisar, si pueden hacer exploraciones personales libres, pues sería deseable. Y si no, el documental propuesto nos da suficiente información acerca de ello. Está muy bien realizado y además por expertos en el tema de la música, ¿no? Inmediatamente aquí tenemos el link de la clase grabada. Si la clase anterior queda grabada en la plataforma, por si tienen alguna inquietud o alguien no pudo entrar, puede hacer una revisión. Aquí tenemos la guía de la semana, que esto es exactamente lo mismo que les estoy comentando, qué vamos a hacer en la semana, o qué van a hacer, qué van a realizar. Vamos a hacer la revisión de los temas que les comenté, que son estos, y el eje de esta revisión será el documental que aquí tengo, la historia de la notación musical. Como soy, digamos, redundante, o reafirmo, es un documental muy interesante. Y otra de las cosas que tiene el documental es que como si hubiese sido concebido exactamente para el abordaje de estos temas, es decir, se centra en estos temas, ¿no? Algunos de ellos pueden serles familiares a algunos, y algunos son de mayor relevancia, digamos, ¿no? Por ejemplo, el tema del canto llano, que no es otra cosa que el canto litúrgico, este canto que se daba al interior del clero católico y que es como estos primeros intentos por utilizar los productos sonoros para la comunicación de carácter espiritual, en este caso ligado al catolicismo, al clero. Estos inicios de la escritura musical, hoy tenemos, decía hace un momento, este medio al que denominamos partitura, pero fue producto de un largo proceso y de intentos diversos, ¿no? Aquí de hecho tengo un pequeño documento en el que pudiésemos revisar esos primeros intentos. Miren, aquí hay un intento de esto que se documenta como los primeros esfuerzos humanos por documentar la música, y aquí están esto se le conoce con el nombre de escritura neumática. Ustedes vean esos puntitos, esas rayitas, y los estudiosos hoy indican que seguramente los cantantes de aquella época ya tenían cierta noción de la música, porque con las puras rayas, figuras, es imposible ser precisos en la pretensión de transmitir una música, ¿no? Esta se llama escritura neumática. Luego vinieron algunos intentos por rayas, por líneas, que es, digamos, que reminiscencias de lo que hoy conocemos como el pentagrama, ¿no? Y bueno, y aquí hay otros, por ejemplo y estas figuras que aquí vemos, tipo cuadrados o una especie de rectángulos, como diamantes algunos, son esos primeros esfuerzos por documentar la música, ¿no? En este caso, es de Lars Nova francés. Aquí vemos lo mismo. Y todo esto que vemos aquí a nivel de escritura es lo que el documental aquí propuesto les va a permitir una mayor comprensión. Me parece fabuloso la aportación de este documental que hemos utilizado en otras ocasiones para temas similares. Bien, tenemos entonces la guía. Como material tienen el documental, y además, después de toda esta información cuyos ejes son estos temas que van desde la música en los albores de la civilización hasta la música en el medioevo,
vamos a realizar un conversatorio, van a realizar un conversatorio. Entendemos un conversatorio como lo dice la palabra, ¿no? La palabra conversar implica el tratamiento de un tema entre una persona, 2 personas, 3 personas. La duración de este conversatorio, la propuesta es de 30 y una máxima de 50 minutos. Yo en la propuesta del sílabus hice 2 coordinadores y el número de participantes que permita el número del grupo. En la clase del sábado pasado estuvieron 4 alumnos y un servidor. Entonces, si nos mantenemos en esta numeralia, probablemente estos coordinadores sean muchos, a lo mejor solamente uno, y vayan tejiendo una especie de guión para que, con todo y que es una charla, que es una plática libre, tenga, digamos, cohesión, tenga, no se salgan del tema, puedan, digamos, coordinar. Prepárense para el abordaje de la mayoría de los temas y que se conviertan en eso, en una charla. O sea, alguien puede decir, fíjate que a mí me llamó mucho la atención cómo fue Guido d'Arezzo hizo sus primeras propuestas sobre las notas o el nombre de las notas. Ah, fíjate que a mí también estoy dando una especie de propuesta. A lo mejor ustedes pueden resolverlo de otra manera. Es válido invitar a alguien, es probable que alguien conozca a algún profesor de música, algún amigo, o quieran incluir algún pedazo del documental en la grabación. Esto es absolutamente de tema libre, ¿no? Después de esto, de la realización del conversatorio donde se estudia música, van a hacer una autoevaluación, es decir, van a ponderar ustedes su nivel de participación y posteriormente habrá una evaluación de mi parte. En la siguiente clase, en un espacio de tiempo, les haré algunas observaciones con respecto a esto. Yo espero que no haya ningún tipo de dificultad. Entonces, añadido a esto, en la plataforma van a encontrar una guía para la realización. Escogí la guía más simple que podamos encontrar. En esta parte habla más o menos de qué se trata, qué es un conversatorio, cómo se desarrolla, que se trata sobre un asunto previamente establecido. Se pueden conocer apreciaciones y comentarios. No necesariamente tiene que haber debate, es decir, estamos en una charla, a lo mejor en otra circunstancia pudiese haber. Aquí da unos ejemplos, o más bien da un ejemplo de qué se trata, y es algo muy pequeño, muy, muy pequeño para que digamos que el abordaje sea simple. Ustedes, si se lanzan, se zambullen en una búsqueda en la red, van a encontrar muchísimas posibilidades para enriquecerlo. Eso ya queda de su parte. Es, digamos, de manera libre el abordaje de estos. Bien, con respecto a las temáticas, hay algunas que pudiesen ser como centrales, ¿no? Como inevitables. Es probable que el tiempo no nos alcance para todas, pero hay algunas como las que refiero ahorita, la música en la antigüedad cristiana, porque este es el eje por el cual de alguna manera la música logra trascender de ser de tradición oral a los primeros intentos por escribirla. Y luego, algo que me parece fundamental es la aportación de Guido d'Arezzo, este asunto de los apellidos italianos, de Padua, de Arezzo, que indicaban el lugar de procedencia. Guido es un monje que es el que corona y que gracias a él hoy tenemos los nombres de las notas. Utiliza un himno, es el himno a San Juan, y a partir de las primeras letras de este himno es como nombra a las notas, ¿no? Entonces me parece un tema fundamental y hay algunas situaciones que forman parte del documental que nos pueden dar luz y que pueden servir para este conversatorio. La calificación estará basada en su propia percepción, que le denominamos autoevaluación, y yo les comparto una rúbrica. Las rúbricas, ya saben ustedes, tienen una serie de elementos
que de manera deseable deberían tener, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, este sería el trabajo de la semana. ¿Qué van a hacer luego de que terminen el conservatorio? El conversatorio lo van a subir a YouTube. Al subirlo van a generar un link y ese link es el que van a subir en la plataforma en donde está pues, lo de la tarea, ¿no? Está lo de la tarea. Me regreso. Aquí está el link del conversatorio, es decir, aquí van a subir. Es la misma tarea para todos, pero para mí me sirve para tener información de que todos participaron. Busquen un espacio de tiempo en el que todos puedan participar, porque pues es lo deseable, ¿no? Y conforme a lo que vi el sábado, que no era una numeralia grande, pues se va a limitar mucho si solamente participan dos en el conversatorio, si solo participan unos cuantos, ¿no? Pues sería todo. Yo espero que tengamos lista la actividad pronto. Si tienen algún asunto de carácter técnico que les limite, pues me lo hacen saber. Les comentaba que lo podía grabar y lo podía subir, pero bueno, ustedes lo deseable es que lo resuelvan por su cuenta. Bueno, pues muchas gracias y cualquier cosa nos vemos pues en la clase. Muchas gracias.